Hola comunidad, ¿cómo están? Una vez más aquí con un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de la bulimia nerviosa. Si no te has suscrito aún a nuestro canal, no te olvides de suscribirte, darle clic en la campanita para que te alerte cada vez que subamos videos y darle like a aquellos videos que te gusten más. Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, DSM-5, los trastornos de conducta alimentaria, entre ellos existen varios. Uno de ellos es la bulimia nerviosa, o también como se le conoce también con las siglas BN. Este es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza principalmente por tener ciertos episodios de atracones, es decir, cierta ingesta voraz o incontrolada de alimentos en los que se ingiere una gran cantidad y en poco espacio de tiempo, y generalmente se da en secreto. Otra de las características que representa a este trastorno es la presencia de ciertas conductas compensatorias inadecuadas para intentar rebajar los efectos de la sobreingesta. Por ejemplo, a través de vómitos, eh, aumentos de la actividad física, realizar ayuno, laxante o algún tipo de diuréticos. Otra de las características principales es la preocupación por la silueta y el peso, y aún así, si no se producen necesariamente las alteraciones en el peso, ya que tanto pueden también presentar cierto peso, algunas personas peso normal, no se logra evidenciar a simple vista. Otras también pueden verse a través de un sobrepeso, incluso, ¿no? Por la ingesta que se da, y eso genera pues un impacto en el sistema, ¿no? En el sistema corporal, porque no se está siguiendo, digamos, no se está comiendo cierta pauta en llevar un equilibrio de alimentos, ¿no? Y eso puede tener algunas alteraciones en el cuerpo humano, en el cuerpo físico, ¿no? De la persona. En algunos casos esto puede generar que la bulimia nerviosa fácilmente no sea percibida, es decir, porque la persona vive con ciertos sentimientos de vergüenza y culpa, y por lo general estas personas lo suelen guardar, no comentar a las personas cuando se tiene este tipo de problemas, y eso dificulta que las personas de su entorno, ya sea familia, pareja, amigos, puedan ayudarlos a poder hacerle frente a este problema, y las personas pueden detectar cuando esto ya está, digamos, avanzado, está generando perjuicio para la salud de esta persona, ¿no? Cuando ya, digamos, la persona busca una ayuda, ya sea por alguna intervención, alguna persona que se haya detectado que está padeciendo estos tipos de síntomas, características, y lo está ayudando a poder, digamos, pedir un asesoramiento, un apoyo a nivel psicológico o con algún profesional. El profesional básicamente va a poder observar, hablar con esta persona, y para llegar a un diagnóstico emplea ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, puede hacer algunas consultas exploratorias para saber también, tomar en cuenta, por ejemplo, la ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo, por ejemplo, si es en un periodo de 2 horas, cuánta es la cantidad que ingiere, ¿no? Y en base a ello va analizando cuál es la cantidad, pues, en promedio que se presenta en la mayoría de personas, ¿no? Eh, y bajo qué circunstancias también se alimenta, ¿no? Que de repente qué emociones pueden surgir para que esta persona pues pueda tener una ingesta excesiva de alimento, y como qué tipo de emociones también puede experimentar luego, ¿no? Si esta persona también se toma en cuenta, si esta persona siente cierta sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento. Por ejemplo, puede sentir sensación de no poder parar de comer, o poder, digamos, controlar este tipo, o no querer controlar eh, lo que está ingiriendo. Si de repente, o no puede controlar de repente la cantidad, ¿no?, que está ingiriendo, es decir, hay una distorsión
donde esta persona pues lo hace de manera compulsiva y no se está midiendo, no está reflexionando si en verdad es por un tema de que necesita ese alimento o lo está haciendo simplemente porque siente esa necesidad, esa ansiedad de querer consumir, ¿no? También parte del levantamiento de información es identificar si las conductas son inapropiadas. Por ejemplo, esto se da si la persona presenta esto de manera repetitiva y está muy enfocado a de repente ingerir mucho alimento y luego provocar cierto vómito o emplear herramientas como por ejemplo alternativas como laxantes, ¿no? Diuréticos, enemas u otros fármacos. Por ejemplo, también se da a través de buscar ayunar o de repente a realizar un ejercicio excesivo, ¿no? Entonces son parte de la información que el profesional tiene que identificar, tiene que levantar para poder luego sacar un diagnóstico, porque es importante explorar mucho en la persona para que el diagnóstico que saque sea el adecuado, ¿no? También puede explorar acerca de si se generan estos tipos de atracones o la conducta compensatoria es inapropiada, si tienen lugar al menos una vez a la semana durante un periodo, por ejemplo, de 3 meses, ¿no? Si en este proceso también cómo es la percepción de la persona de sí mismo, ¿no? La autoevaluación, si está de repente enfocada en ser exagerada o de repente influida por buscar controlar el peso o lograr un tipo de siluetas corporales, ¿no? Entonces todo esto se va a ir, el profesional va a ir explorando para luego poder sacar un diagnóstico, ¿no? En cuanto a los atracones, hay que señalar que aunque el tipo de alimentos consumidos durante esta varía, en la mayoría de los casos puede darse mayormente por dulces o alimentos con alto contenido, por ejemplo, en calorías, ¿no? Los atracones se pueden también presentar en cualquier hora del día, pero son más frecuentes a partir de media tarde y suelen ser básicamente desencadenantes por ciertos estados de humor alterados, ¿no? Algunas dificultades interpersonales que se presentan, puede sentir esa hambre intensa o sentimientos de repente relacionados con el peso, la figura corporal o los alimentos como tal, ¿no? Entonces esto va acompañado de ciertas sensaciones de falta de control y esto puede generar que pueda reducirse también. De alguna manera las personas lo relacionan a reducir el malestar de forma transitoria, ¿no? O sea, es decir, tienen un mal día, tienen emociones encontradas y buscan bajar esos niveles de sentimientos o de emociones a través del alimento, ¿no? Pero se dan cuenta que eso es perjudicial para su salud, ¿no? ¿Y por qué? Porque luego que ya han ingerido esta gran cantidad de alimentos se dan cuenta, pasan un proceso de sentimiento de culpa y sienten que no han debido hacerlo. Entonces ahí es donde surge el tema de el autodesprecio, el humor depresivo, el querer de alguna manera generar un cambio ahí de lo que han hecho, y ahí es donde pueden surgir los vómitos o buscar lo que hemos hablado, ¿no? El tema de laxantes o ver otras vías que le ayude a ya no sentir esa culpa por lo que han hecho, ¿no? Entonces tratan de eliminar todo lo que han consumido en exceso, ¿no? Entonces ahí es donde se genera este trastorno de la bulimia, ¿no? ¿Y qué es lo que busca este profesional cuando ya ha diagnosticado, digamos, que ya esta persona padece lo que es la bulimia, ¿no? Los objetivos básicamente del tratamiento es que se pueda disminuir o eliminar, digamos, este tipo de atracones, también disminuir o eliminar los vómitos y el uso de laxante, normalizar el ejercicio físico, o sea, que no sea exagerado, sino buscar un equilibrio, ¿no? También normalizar los hábitos alimenticios, es decir, que no altere a la salud, ¿no? Sino que sean adecuados, saludables. Y buscar también que se normalice el peso, ¿no? Eso va a depender de cada caso. Y normalizar, digamos, ciertos también patrones o parámetros biológicos, y eso se da a través de un análisis que va a hacer el especialista, ¿no? Cuando el profesional interviene a través de unas de sesiones, ¿no?
es importante que este tipo de enfermedades se deben descartar antes, ¿no? Antes de sacar cierto diagnóstico de bulimia nervioso, primero el profesional tiene que descartar otro tipo de enfermedades que pueden ser parecidas, digamos, ¿no? Y no debe confundirse con lo que es la bulimia nerviosa. Este tipo de enfermedades que se tiene que analizar es descartar, digamos, ¿no? Que no vaya a ser que sea estas enfermedades, es, digamos, relacionadas a lo que es el aparato digestivo, ¿no? O el caso, por ejemplo, de úlcera gástrica. También enfermedades, por ejemplo, inflamatorias intestinales o por ejemplo, también otros, diría el divertículo de Zenker, que es un saco que se forma en la pared del esófago y en el que se acumulan, digamos, los alimentos, ¿no? Las personas que tienen sensación de plenitud y también presencia de numerosos vómitos, ¿no? Entonces hay que descartar que no sea esto. Por ejemplo, también en estos procesos que surgen o se dan, los vómitos suelen ser, digamos, espontáneos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la bulimia. Entonces hay que diferenciar los tipos de vómitos y de cuándo se presentan y la cantidad en que se presentan, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta si estos vómitos son provocados o son inducidos, ¿no? En casos muy concretos, si se encuentra, digamos, ciertos vómitos espontáneos, ¿no?, del paciente con bulimia, hay que identificar que si es o no por un mal funcionamiento de su aparato digestivo, ¿no? Es por ello que es importante en la práctica de este profesional poder descartar varios aspectos antes de sacar un diagnóstico, ¿no? Donde tienen que levantar información clara, objetiva de lo que está pasando con cada paciente, ¿no? Porque a veces muchos especialistas pueden decir, esta persona tiene lo que es bulimia, pero puede verse también, los síntomas que presenta puede verse a otro tipo de enfermedad que genera, digamos, estos síntomas, pero no es necesariamente bulimia. Por eso es importante explorar muy bien y detalladamente, ¿no?, qué es lo que nos recomienda el manual manual de diagnóstico que es más conocido como el DSM-5, ¿no?, que nos da ciertas pautas o patrones que va a permitir al profesional poder sacar un adecuado diagnóstico, ¿no? Y hay que seguir ciertas pautas y procedimientos. Por eso que hay ciertos profesionales que se enfocan y se especializan en trastornos alimenticios, ¿no?, quienes digamos, tienen ciertas herramientas que favorecen el tema del diagnóstico y del tratamiento que pueden tener estas personas. Y definitivamente cuando ya se detecta que es este tipo de trastorno el que presenta la persona, es importante no solamente acompañar como el profesional de salud mental, sino que también debe acompañarse con otros profesionales que intervienen, ¿no?, en el proceso, como por ejemplo buscar un nutricionista, ¿no?, que va a preparar una dieta adecuada para cada persona, o buscar a otros profesionales médicos que dependiendo de cada caso también pueden intervenir en el proceso para poder de repente sacar ciertos exámenes para ver cómo va el tema, si tiene algún tipo de problemas relacionados a colesterol, anemia y demás que pueden también haber repercutido en la salud a raíz de padecer este tipo de trastorno, ¿no?, de no haber, digamos, generado un equilibrio en su alimentación. Si te ha gustado este video, no te olvides de suscribirte, darle clic en la campanita y darle like a este video y sugerir a todas las personas del entorno quienes pueden estar interesadas en saber un poco más de esta información.